El inmigrante es como un árbol que ha sido arrancado de sus raíces para ser trasplantado en otro territorio. La psicoterapeuta Irene del Valle nos explica que un duelo migratorio genera cambios de identidad. Una muerte también puede hacerlo, pero no al nivel y amplitud que lo genera un proceso migratorio. No hay manera de seguir siendo la misma persona cuando vivimos y experimentamos cambios en todas las áreas de la vida. También es posible que podamos experimentar algo que se conoce como el síndrome del extranjero infinito, concepto que la psicoterapeuta Irene nos explica mejor en su libro llamado Ni de aquí ni de allá. Cuando esta información llegó a mis manos, yo me di a la tarea de contactarla, porque yo necesitaba que ella nos hablara de todo lo que ha plasmado en su libro, porque yo sé que esta información le va a ayudar a muchísimas personas. Quiero darle la bienvenida a Irene del Valle por estar conmigo en este episodio. Muchísimas gracias, Irene. La verdad es que para mí es todo un honor tenerte de invitada. Gracias a ti por invitarme a este espacio tan lindo que da voz a los migrantes y que nos permite como conectar a través de nuestras historias, ¿no? Independientemente de en qué lugar estemos en este mundo. Así es. Y bueno, ¿qué puedo decirte? La verdad es que además de guapísima y que también eres mexicana y que es un orgullo, la verdad, Irene, yo quiero que la gente te conozca. Yo quiero que nos platiques un poquito más sobre ti, que la gente conozca quién es Irene. Bueno, pues Irene es una mujer mexicana, migrante. Tengo 33 años, 34 años ya, 2022, en unos meses. Y bueno, también soy psicoterapeuta, ¿no? Okay. Creo que esas son como las etiquetas que un poco me definen, pero siempre digo cuando me preguntan quién soy, ¿no? Que es algo que está en constante cambio, ¿no? Y creo que también la migración me ha llevado como a perderme y encontrarme muchas veces. Sí. Y justo de ahí, pues, el nombre del libro, ¿no? Ni de aquí ni de allá, porque muchas veces me sentí así. Muchas veces sentí que no tenía un lugar, que quien había sido hace unos años y me había gustado ser, ya no era, ¿no? Entonces, pues es un proceso de reconstrucción constante, creo, no solo para mí, sino para todos. Y creo que la migración, pues, nos lleva muchas veces a eso, ¿no? Como a reconstruir quiénes somos. Y hoy por hoy te puedo decir que felizmente soy migrante y que ha sido una experiencia que no renunciaría para nada de nuevo si tuviera que hacerlo. Sí. Que no me arrepiento, pero que fue muy dura, la verdad. ¿En qué año fue, Irene? Perdón, ¿en qué año migraste? Bueno, yo he migrado 2 veces. La primera vez migré en el 2011 a Buenos Aires, Argentina, para estudiar un diplomado después de la carrera. Pero bueno, creo que fue más sencillo porque tenía como un deadline, ¿no? Terminaba un año después y eso yo creo que me hizo vivirlo de otra manera. Y la segunda vez que migré fue en 2014 a España, a Sevilla, España, también para estudiar, en ese caso una maestría, pero bueno, ahí no contaba con el hecho de que no iba a tener fecha de caducidad y que mis planes iban a cambiar, ¿no? Que lo que tenía en mente para nada fue lo que terminó sucediendo. Pues entonces yo me imagino que ya pasaste por muchísimos procesos porque ya pasó tiempo y creo que todo esto te llevó a su vez, me imagino, a querer plasmar todas esas vivencias, todas esas experiencias en este libro tuyo, en este hijo, en esta creación tan valiosa para muchas personas. Y es ahí a donde quiero que vayamos. Quiero que nos platiques cómo comienza todo esto, cómo comienza la creación de este libro. Como dices, fue un hijo, fue difícil parirlo. Hubo muchas veces que dudé en el proceso porque sentía que era ridículo, ¿no? Como yo ponerme a hablar de la migración. Había otras veces que creía y tenía mucha fe. Y justo también por eso el libro no solo es desde la perspectiva profesional como psicoterapeuta, es cierto que es la base, Sí. pero en él también decido abrir una parte personal, testimonios de amigos, de personas que han llevado su proceso conmigo.
extractos de mi diario, justo por lo mismo, porque quería que no se olvidara esa parte como más personal, ¿no? Ya. Pero bueno, ¿cómo surge? Pues surge justo, empecé a hacer como artículos Ok. para Mentes en Equilibrio, que fue mi salvavidas. Yo creé Mentes en Equilibrio como una manera de seguir conectada a mi profesión porque no encontraba trabajo. Yo trabajé de niñera, vendía boletos de autobús turístico en la calle, niñera, vendiendo en una tienda de artesanías, etc. Y pues mi manera de mantenerme conectada a mi pasión y de tolerar mejor ese proceso de encontrar trabajo fue crear un blog de psicología. Ok. Y quería hablar de cosas que me sucedieran a mí. Ah, Entonces fue cuando yo descubrí que no estaba deprimida, sino que más bien estaba pasando un duelo migratorio, ¿no? Que, o sea, ujú. yo en mis años de estudiante de psicología nunca había escuchado el término, Wow. no sabía que había un duelo por emigrar. Y bueno, es así cuando empiezo a escribir sobre temas de migración, ¿no? Y llegó un punto en el que dije, es que me gustaría recopilar no solo estos artículos, sino las experiencias de tantas personas, porque todos sentimos que estamos solos en esto, Exacto. que estamos locos, que nos victimizamos y que somos los únicos que no aprovechamos la oportunidad, que somos los únicos que no sabemos manejar nuestras emociones ante la distancia, la soledad, etcétera. Entonces dije, quiero que la gente se entere que nos pasa a muchos de nosotros lo mismo. Sí. Y fue ahí cuando dije, voy a empezar a escribir un libro, que fue un proceso que llevó casi 2 años, Ok. y que bueno, pues justo busca eso, ¿no? Que todos los que nos hemos sentido ni de aquí ni de allá, nos conectemos entre nosotros, entendamos nuestro proceso, nuestras emociones como migrantes, la dificultad añadida. Ya la vida Sí. es compleja y el hecho de vivirla en otro país pues trae sus retos, también sus riquezas, que la idea del libro también Exacto. es eso, que logremos recoger esas riquezas, ¿no? Entonces fue así un poco como el proceso de cómo se escribió este libro, que creo que no solo lo escribí yo, sino todas las personas que dieron voz, ¿no? Directa e indirectamente. Claro, y la verdad es que es muy importante lo que acabas de decir. Mencionabas tú de cuando tú migraste, tú empezabas de, porque bueno, yo al presentarte y al mencionar, la gente a veces piensa, uy, pues qué fácil, seguramente ella lo tuvo muy fácil, pero lo acabas de decir, no lo pudiste decir mejor. Todos pasamos, la mayoría de los migrantes pasamos por estos procesos y creemos eso, que estamos solos, que estamos locos. Híjole, o sea, me sentí identificada. Porque nadie nos habla de esto. Yo lo menciono, uno de mis objetivos al crear este espacio era precisamente eso, y sigue siendo el que yo decía, híjole, yo no tuve acceso a esta información. Yo no conocía a una Irene cuando yo salí de Monterrey, yo no tenía un libro, yo no sabía que iba a pasar por esta locura, por estos ataques que me daban, por creer que estaba loca, por creerme egoísta y culparme por decir, ay, pero espérate, ya fuiste a cumplir un sueño allá en Europa, ahora no vengas a llorando. O sea, ¿sabes? Todo eso que la gente desconoce, como yo lo describo, la gente ve la fotito, ve el paisaje y creen que estamos en la gloria cuando internamente nos estamos desmoronando por todos los cambios. Y quiero que nos platiques un poquito por encima del libro. ¿Qué temas tocas tú, por ejemplo? Bueno, uno de ellos que yo te quiero preguntar muy en específico, que a mí me encantó, es yo hice un episodio donde yo hablé del choque cultural y en tu libro me topé con el choque cultural inverso. Qué interesante, Ujú. porque yo lo viví. Cuéntanos un poquito de esto, Irene, por favor. Sí, bueno, antes de irme como a este concepto o sobre este proceso que es el choque cultural y el choque cultural inverso, Sí. en general el libro habla de temas que buscan, así como existe el amor romántico, creo que Ujú. existe la migración romántica, idealizada, con estereotipos, con prejuicios, con ideas irracionales, ¿no? Entonces justo el libro toca todos estos conceptos que se desconocen de vivencias emocionales y sociales de los migrantes, ¿no? Sí, Entre ellas está justo el que mencionas, el choque cultural, que es como el impacto, ¿no? Que vivimos todas las personas migrantes ujú, cuando llegamos a una cultura diferente a la nuestra. así El es. choque cultural es, digámoslo, como a mayor diferencia existe entre las culturas, la de origen y la de acogida, ¿no? Ujú, Por ejemplo,
el choque cultural entre México y España lo hay, porque te puedo decir que hay muchas diferencias en muchos sentidos. Sin embargo, no es tan intenso como el choque cultural de un México, mexicano que se va a China, por ok, ejemplo, sí. O ¿no? México-Irlanda en mi caso. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, ahí entran muchos factores, no Así solo es. es como la diferencia cultural, sino también las capacidades de cada persona para afrontar esa diferencia, qué tan flexibles o Sí. no somos, o el momento, ¿no? A veces podemos tener muchas capacidades y decir, bueno, es que yo siempre he sido una persona que se adaptaba muy bien al cambio, pero en ese momento específico tal vez estabas Ujú. más vulnerable, más débil, atravesando otro duelo, ¿no? O sea, hay muchos factores que se conjugan en cómo vivimos las experiencias cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es el choque cultural. Y el choque cultural inverso es volver a nuestra cultura tras haber emigrado y darnos cuenta que hay cosas que ya no nos hacen clic, ¿no? Híjole, sí. Que eso a veces es como un terremoto. Creo que en Monterrey no hay terremotos, no sé, tú dime. Un poco, un poco. Bueno, no pero, terremoto como tal, pero empezó a temblar un poquito. Híjole, pero a mí me pero yo tocó, creo que es a mí eso, me tocó eso. ah, El choque esa cultural inverso. sacudida, ¿no? Sí. Esa sacudida que nos confunde, que atemoriza, ¿no? Porque saber, espérate, ¿no? O sea, aquí yo ya estaba estable, aquí yo ya me ubicaba y me movía de determinada forma y de repente regreso y ya no. Y ese es Exacto. un proceso que también viven quienes regresan tanto temporalmente, Ujú. ¿no? Como permanentemente, ¿no? Sí, la Está verdad es también el que duelo migratorio, no, platícanos del duelo que migratorio. es el proceso psicológico natural que todo migrante experimenta y que es desagradable porque nadie nos gusta como Ujú. procesar las pérdidas, pero justo nos permite eso, ¿no? Como poder soltar y sanar aquello que dejamos de lado al irnos a vivir a otro país, ¿no? Es como este proceso en el que, digámoslo así, románticamente o poéticamente, pues un migrante sana su corazón tras dejar su tierra y a su gente. Y yo creo que, fíjate que el episodio anterior yo platiqué precisamente de una etapa en la que a mí me pasó que, bueno, como sabemos, el choque cultural tiene sus etapas y ya cuando se acaba ese romance y empiezan ahora sí los retos y ya te ves más como acoplado en la cultura, yo ya estaba muy acoplada, según yo empiezo a sufrir ataques de ansiedad muy fuertes, que yo realmente, como tú lo dijiste, yo me consideraba una persona que yo actuaba ante una situación, a veces era como la más pensante, la tranquila, e incluso esto me llegó a dar mucho miedo y era algo que yo no sabía cómo manejarlo. Y me sentía así, me sentía loca, me sentía sola, me sentía que no quería ni compartirlo. Y no por vergüenza, porque me daba miedo. Eh, Te digo, no lo entendía ni yo, no sabía ni cómo compartírselo a las personas. Me sucede esto, yo voy a Monterrey y todavía esto provoca en mí otros cambios, otro choque diferente, este choque inverso que después conocí y regresé a Irlanda y precisamente me sentía así, como tú lo plasmas en tu libro. Yo me sentía ni de aquí ni de allá, así tal cual. Y tú nos platicas de esto, del síndrome del migrante infinito, ¿no? Que todo el tiempo tiene que estarse moviendo y es precisamente ese sentido de pertenencia que no encontramos. Ujú. Sí, es como ese limbo en el que estamos hasta que, por un lado, como hacemos las paces con la elección, ¿no? Ajá, Cuando ya decimos, a ver, esto es lo que estoy eligiendo con sus retos, con sus dificultades, ¿no? Y cuando hacemos esta reconstrucción de identidad. O sea, mientras no hagamos esta reconstrucción de identidad, yo lo pongo como 4 procesos básicos. En el libro hablo de muchos más, ujú, pero yo hablo de que primero tenemos que elaborar el duelo, ¿no? Como aceptar las pérdidas. ujú. Por el otro lado es la culturación, que es dejar que la cultura entre a nosotros y nosotros adentrarnos a la cultura, Así ¿no? es. Permitir que eso que valoramos y que queremos mantener de esta nueva cultura se adentre a nosotros. Luego está la reconstrucción de la identidad, que creo que ese es como uno de los más potentes en el sentido de lo que decías del síndrome del migrante infinito, Sí. ¿no? Del Ujú, sentirse ni de aquí ni de allá, porque es cuando yo me doy cuenta que sí, que ya no soy más esa persona y que no lo voy a hacer, que al haberme ujú. ido, esa persona ya no va a Ya estar no. más, ¿no? Así es. Pero que puedo ser una persona que integre estas dos vidas,
se requiere creatividad, se requiere paciencia, se requiere flexibilidad para crear esta nueva identidad y esta nueva vida, sí, pero se puede, ¿no? Claro. Y luego ya una vez que me reconstruí es pues que mi vida en el extranjero, si ya la acepté, ya acepté las pérdidas, ya me integré a la cultura y ya reconstruí quién soy, pues que tengo un propósito que me mantenga en el extranjero, ¿no? Exacto. O que me mantenga a veces retornando. Hay migrantes que no retornan porque sienten que no tienen, y es válido, ¿eh? No hay como correcto o incorrecto. Hay migrantes que no retornan y dicen, mi vida en mi país de origen, México, Colombia, Perú, China, ya no quiero, ya no me mueve, ya no necesito estar conectado, ya no tengo familia ahí, entonces pues la vida que tengo aquí es la que tengo y se vale, ¿no? Ahí ya eso depende de cada quien. Mi idea, que yo sí quiero seguir conectada con esa vida en México, es ser de aquí, de allá, ¿no? Y es lo que busco, pues, lograr y mantener, ¿no? En cierto sentido creo que ya lo he logrado en parte, claro. Pero la vida nos va retando constantemente, ¿no? Así es, y es que tú platicas de muchos temas en el libro que la verdad te digo es algo que realmente sé que le va a ayudar a muchas personas, pero precisamente eso que acabas tú de tocar, ¿no? Ese es como tu objetivo, el con este libro a lo mejor la finalidad tuya es que no nos sintamos ni de aquí ni de allá, sino que tú lo manejas como ser dueño de tu vida donde quiera que tú te muevas, porque yo lo mencionaba de esta manera en ese episodio que yo toqué esto que me pasó, que es, la gente piensa que al salir de casa, yo en mi caso, Irene, yo salgo de casa y yo dejé un año o el año anterior a mí me pasó de todo. Claro, me estaban empujando a brincar, ¿no? A salir de eso, porque realmente es un viaje a tu interior, es un viaje a descubrirte. Entonces uno cree que deja todo allá, ¿no? Que ya se quedó en México, ya se quedó en el país, ya se quedó en casita. Pero resulta que no, resulta que te traes todos esos temores, todos los problemas, todo lo que tú traes cargando pues de donde vienes, te lo trajiste en la maletita. Y aparte, creo yo que eso se agravia cuando no estás con un entendimiento, ¿no? Entonces, uno cree que qué padre, ya se cambia, te vas y haces una vida nueva. Ojalá fuera así de sencillo. Resulta que no, te lo trajiste cargando. Sí, totalmente de acuerdo. El sobreequipaje emocional, ¿no? Sí. O sea, el de Iberia o el de Aeroméxico cuesta creo que nada más 50 euros, algo así la maleta, los 25 kilos extra, pero el sobreequipaje emocional es súper costoso, ¿no? Sí. Y sí, creemos que eso que nos estaba atormentando en nuestro país, ¿no? Como que se iba a quedar atrás y todo lo contrario, como dices. O sea, mucha gente después de que ya procesa el duelo migratorio, se pone a trabajar justo con este sobreequipaje emocional, en liberarlo, en soltar cosas que no se habían permitido. También hay gente que no se había dado cuenta y que justo la distancia física le ha permitido ver cosas con claridad y con profundidad, ¿no? Como este distanciamiento también nos permite tomar perspectiva al estar en otra cultura, al vernos y conocernos en otro lugar también nos permite como entender cosas que en su momento normalizábamos y no son del todo pues lo que deseábamos o sanas para nosotros, ¿no? Y sí, o sea, creo que en este sentido el libro lo que busca, y un poco haciendo como metáfora con el nombre de tu podcast, es como este sentimiento de deslealtad que creo que muchos de nosotros sentimos, ¿no? Como esta deslealtad de habernos ido, de haber dejado esa vida y a la gente. Creo que es honrar los orígenes, pero sin que pesen demasiado para sacrificar el presente. Honrar quien fui, honrar a mi tierra, honrar a mi gente, honrar a mi cultura, pero sin que la honre a tal nivel que yo no pueda apreciar quién soy hoy en otro país, el país al que llegué, ¿no? Como esta pelea a mí me pasó, como de criticar profundamente España y odiar a los españoles y estar enojada con cómo funcionaba acá, hasta que hice las paces de que España jamás iba a ser México y que estaba bien. Exacto. No sé si te hace sentido. La verdad, digo, como tú lo acabas de decir, en España que la mayoría de los países nos relaciona mucho con los españoles, a mí me pasa mucho, y yo a veces les digo, yo creo que los mexicanos somos más parecidos a los italianos, fíjate, incluso yo hice clic con más amigas italianas,
españolas también, pero creo yo, en mi experiencia, que somos un poco más parecidos por el lado pasional a los italianos que a los españoles. Sin embargo, nos relacionan mucho. Tenemos raíces también de españoles, pero imagínate yo que lo viví en una cultura en Irlanda, ¿no? Que son nórdicos, que es una cultura muy fría, que es... Ahora sí que yo no encontraba un punto en común en todo esto y lo viví de muchísimas maneras, pero yo creo que, como dices tú, es permitirnos adentrarnos en la cultura, sobrellevar el choque cultural, pero también lo más importante es que yo lo mencioné también. Tú persigues un sueño, tú quieres ir a vivir un sueño a otro país, pero tienes que entender y tienes que estar dispuesto a enfrentarte a ti, porque ese te aseguro que va a ser el proceso más difícil. El país no va a cambiar, tu país allá va a estar todo bien, o quizá no va a cambiar, o sí va a cambiar, y me refiero a las situaciones, o los edificios, o las calles, a eso me refiero, pero tú eres el que ya no vas a regresar, ya no vas a ser la misma persona, y ese yo creo que es el duelo más difícil de todos, que nadie nos platica, al menos yo no tuve esa información al migrar. No, ni yo tampoco, y te digo que, o sea, soy psicóloga, soy terapeuta y jamás se me habló de Sí, esto. Por eso llegó un punto en el que yo me sentí perdida y dije, es que no creo que esto sea una depresión, ¿no? Yo soy más Ajá. ansiosa. Yo sí he tenido, por ejemplo, ataques de pánico y crisis existenciales antes de emigrar. Y yo decía, qué raro, yo no tiendo a la depresión. Ya, Y fue cuando descubrí que estaba en un duelo migratorio, ¿no? Y diste el punto, creo que es eso, ¿no? Como la migración nos confronta a nosotros mismos, sí. porque al estar en otro país llega un punto en el que o sea, este ruido emocional, si lo podemos llamar así, que son los otros, nuestras relaciones, pues a veces son distractores que nos impiden ir hacia adentro y hacernos preguntas importantes y Ujú, conocernos de verdad sin sí. la presencia de otros, ¿no? Y la migración nos confronta a nosotros y nos hace, por eso un capítulo es de crisis existenciales, ¿no? Nos hace darnos cuenta que independientemente de la gente que tengamos a nuestro alrededor, vamos solos en la vida, nos hace también preguntarnos qué vida queremos, ¿no? Y adueñarnos de nuestras elecciones, ¿no? De Claro. la elección de vivir en el extranjero y de las otras elecciones que hagamos. Creo que también ahí ya hablemos del lado positivo, ¿no? Porque Ujú, si no, a la gente va a decir, si la voy a pasar tan exacto. mal, pues no migro. Pero creo que también viene con una conciencia impresionante. No que esta conciencia no se pueda ganar sin emigrar, pero sí creo que el migrar es un abrir de Un ojos brutal despertar, que te sí. permite vivir desde una manera más profunda si lo utilizas a favor, ya elaborando el duelo y como estos procesos emocionales, ¿no? Así es. Sí, te abre, es un despertar impresionante que yo creo que es difícil de explicarlo para la gente que no lo ha vivido, porque como lo mencionas y yo también lo aclaraba, no es lo malo, es lo que a mí me gusta compartir para que a la gente le ayude y a mí me hubiese gustado tenerlo, pero que sepas que pasas por todo esto. Sin embargo, el lado bueno es también algo enriquecedor, es algo que te deja muchas cosas el migrar. Y la verdad, Irene, como te digo, esto es solamente una probadita de tu libro. Yo la verdad es que quiero felicitarte por todo lo que haces, por todo lo que me he topado en tu contenido, porque creo que haces una labor muy bonita, el dar un servicio, de estar ayudando a unas personas, y me refiero a un servicio porque es tu profesión, a mí se me hace algo muy bonito. Por este libro que te comento que para mí es oro en manos de un migrante de verdad, y sé que a mucha gente le va a ayudar. Por eso, para terminar, yo quiero que por favor nos platiques a lo mejor un poquito más del espacio. Mencionabas Mentes en Equilibrio, de dónde encontramos tu libro, de cómo te contactamos, te digo, todo lo que tú ofreces. Me encantaría que la gente lo escuchara. Darles mis redes y todo, Ujú, agradecerte nuevamente el espacio. Me emociona mucho cuando me dicen que el libro les llega y de verdad porque, como lo decía al inicio, no fue un proceso sencillo, a mí me costó, claro. hubo días de duda, ¿no? Y de Ujú, incertidumbre y ver que está llegando al corazón de la gente, por la verdad me ilusiona, ¿no? Me así ilusiona es. mucho y justo ya el simple hecho de que a ti te haya llegado y que a las personas que Sí. escuchan el podcast les llegue, ya cumple su objetivo y me hace muy feliz. Así que muchas gracias de verdad. No, a ti. En cuanto en dónde encontrar el libro está sobre todo en Amazon.
Creo que es el lugar más fácil para encontrarlo. Está en Amazon en los distintos países. En mi página web, www.mentesenequilibrio.com, está la sección del libro. Y ahí he puesto los enlaces principales de Amazon en el mundo, pero me pueden escribir. O sea, pero está en Singapur, en Japón, en Irlanda, en Estados Unidos, etc. En México, precisamente, está en Librería El Sótano, por Rúa Gandhi, de momento. Físicamente lo pueden también comprar conmigo y yo hacerles el envío a donde lo quieran. Hago envíos en todo el mundo. Perfecto. Y bueno, pues esos son los principales lugares. También está en Mercado Libre, creo. Y luego Mentes en Equilibrio, pues lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, así tal cual, Mentes en Equilibrio. Y también tengo Amar Sanamente, porque también otra cosa que hago es trabajar con parejas multiculturales, que eso da para otro episodio, sí, lo sé. Es muy interesante. Sí, la verdad es que sí. El estar en una relación con una persona de otra cultura. Yo creo que me voy a apuntar. Sí. El libro también tiene una gran parte en donde hablo de parejas. Y en Amar Sanamente hablo no solo de parejas multiculturales, pero de relaciones sanas y conscientes, ¿no? Que es este otro tema o enfoque que me apasiona, ¿no? Perfecto. ¿Y tú das terapia como tal, individuales o solamente a parejas? O que la gente, me imagino, que te quiera contactar, por ejemplo, por eso lo estoy mencionando. Claro, yo trabajo individualmente y con parejas también, y trabajo online y presencialmente en inglés y en español. Perfecto. Ese es el formato de trabajo, y para quienes por lo que sea no se puedan pues permitir la terapia, justo para eso está el libro. Y también está el taller Migración Consciente, que es un taller para migrantes que incluye meditaciones, que incluye ejercicios de trabajo, y que es una manera pues de trabajar estos procesos emocionales, ¿no? Y sanar, y que el sobreequipaje emocional de esta mochilita pues sea más ligera y que puedan disfrutar su andar. Perfecto, que se pueda sanar, ¿no? Todo esto. La verdad es que ya dijiste en dónde podemos encontrar el libro, en dónde podemos encontrar. Creo que no hay excusa. La gente que te quiere contactar y que necesita la ayuda lo puede hacer sin ningún problema. Agradecerte nuevamente, Irene. No sé si tú quieras agregar algo para terminar. Bueno, pues simplemente que si aún no han emigrado, que busquen hacer una migración consciente, no solo preparar los papeles, el pasaporte, la maleta, sino prepararse emocionalmente y mentalmente, porque entre más preparación, pues mayor certeza, ¿no? Menos turbulencia y mejor el aterrizaje emocional, por así decirlo. Perfecto. Y por el otro lado, para quienes hayan migrado, ya nunca es tarde para entender los retos que han experimentado, para, digámoslo así, poner las piezas del rompecabezas juntas, ¿no? No importa que ya estés en un lugar o en un momento de mayor estabilidad, creo que siempre es importante entender nuestra realidad como migrantes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Irene. Nuevamente te agradezco mucho. Yo quiero pedir a la gente que si tienen la oportunidad de verdad de comprar el libro, háganlo. De seguir a Irene en sus redes, lo voy a dejar todo en el link de Instagram y de Spotify, porque créanme que les va a servir muchísimo. Yo lo que les digo, y lo que Irene también ya mencionó, es que no estamos solos, que es bueno pedir ayuda. A veces se nos olvida eso, es bueno pedir ayuda. Y para cerrar este episodio tan especial para mí, la verdad que me da muchísimo gusto haberte tenido, quiero leer un poquito la contraportada de tu libro. Como tú lo dices, si estás por emigrar o ya has emigrado. Yo quiero leer la parte que dice: de un momento a otro te conviertes en un inmigrante eterno, en quien no se siente ni de aquí ni de allá. Y tras intentar empacar en un par de maletas una vida entera y todo aquello que sentiste que necesitarías al estar lejos de casa, de repente te encuentras ante una vida totalmente diferente y desconocida. Esa que tienes que abrazar y ahora hacer tuya. Tú nos comentas esto, si estás por emigrar o ya has emigrado y te sientes perdido en el proceso, si no entiendes por qué sientes lo que sientes, el torbellino de emociones que estás experimentando, quiero que sepas que muchas veces necesitamos perdernos para encontrarnos. Me encanta, la verdad es que me encanta este libro, súper recomendable, toda la información lo voy a dejar
Y de nuevo agradecerte, Irene. Muchísimas, muchísimas gracias por la colaboración en este episodio. Nada más agradecerte nuevamente el espacio, felicitarte también por hacer este podcast, por hacer este espacio, por tener estas conversaciones conmigo, con otros migrantes, que justo es lo que dices, ¿no? Al final del día es ayudar a que otros se sientan entendidos, ¿no? Y que nos sintamos unidos, independientemente de dónde estemos y de dónde seamos. Como saber que otros migrantes experimentan lo mismo nos ayuda a sanar y a que sea menos doloroso el proceso de aceptar nuestra elección de vivir en otro país. Así que muchas felicidades, muchísimas gracias y esperemos que sea la primera de muchas veces. Muchísimas gracias, Irene. Y como lo he aclarado ya anteriormente, esta información no es para asustarlos. Es todo lo contrario, es para ayudarlos en este proceso migratorio. Así que te pido que no dejes de compartir este podcast. Recuerden seguir toda la información en Orígenes71 en Instagram. Quiero agradecerle también a todas las personas que se toman el tiempo de mandarme mensajes. La verdad es que muchísimas gracias. No se pierdan todos los episodios que vienen a continuación. Están muy, muy interesantes todos los temas que se tocan. Les agradezco nuevamente y nos escuchamos en el siguiente episodio de Orígenes. Un abrazo.